Bueno, vamos a iniciar estudiando o leyendo un poco la palabra del Señor, ¿sí? Quiero que por favor abran sus Biblias y me acompañen al libro de San Marcos, capítulo 1, ¿sí? San Marcos, capítulo 1. Vamos a estar leyendo una porción de la palabra de Dios desde el verso 40 al 45. San Marcos capítulo 1 del verso 40 al 45. Cuando lo tengan me dicen amén, levantan la Biblia, el teléfono, lo que tengan, sí. Leo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un hombre que tenía lepra se le acercó de rodillas, le suplicó: si quieres limpiarme. Un hombre que tenía lepra se le acercó de rodillas le suplicó: si quieres, puedes limpiarme. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre diciéndole: sí, quiero, queda limpio. Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Jesús lo despidió enseguida con una fuerte advertencia: mira, no se lo digas a nadie. Solo ve y preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés para que les sirvas de testimonio. Pero él salió y comenzó a hablar sin reserva, divulgando lo sucedido. Como resultado, Jesús ya no podía entrar en ningún pueblo abiertamente, sino que se quedaba fuera en lugares solitarios, y aún así gente de todas partes seguía acudiendo a él. Esta es una historia que es muy conocida por cada uno de ustedes, ¿sí? El hombre que fue sanado por Jesús, el hombre que tenía lepra que fue sanado por Jesús. Ahora bien, vamos a hablar un poco acerca de esta enfermedad y de cómo era tratada en la época. En esa época, tener lepra era lo peor que le podía pasar a una persona. Literalmente era excluido del campamento o de los campamentos. Esas personas literalmente tenían que estar afuera, y cuando se estaba acercando o iba por las calles, la gente le gritaba: ahí está el que tiene lepra, leproso, leproso, le gritaba. ¿Cómo se sentirían ustedes si les llegaba a ocurrir esa enfermedad? Esta persona tenían terminantemente prohibido tocarlas, no te le podías acercar a esas personas, ¿sí? Ahora vemos a un Jesús movido en misericordia, en amor, en compasión, que decidió romper los esquemas. ¿Qué hizo Jesús? Lo que acabamos de leer. El hombre, suplicándole de rodillas, con una fe increíble, le suplicó que lo sanara. Jesús hizo algo increíble. Se le acercó, estuvo muy cerca de él y lo tocó y le dijo: sí, eres sano. Y eso es una historia que quizás hoy día, llevarla a la realidad, pudiera retarnos a nosotros como cristianos. El tema de acercarnos a orar por alguien, ¿cierto? Pero hoy quiero mostrarles o darles una analogía que aprendí al momento de estudiar la palabra. Y es que muchos estudiosos hacen referencias o analogía del tema de Jesús sanando al leproso. Los estudiosos colocan al leproso o hacen una representación de la lepra como el pecado que mora en nuestras vidas, bien sea antes de conocer a Cristo o bien sea cuando estamos en una vida en Cristo y estamos cometiendo pecado. En ese momento nosotros somos leprosos. En ese momento el pecado te va a decir: tú no eres digno de nada, tú estás tan sucio que ni siquiera deberías asistir a la iglesia. Tú estás tan sucio, y hay gente que sabe que estás fallando, que mira cómo te están viendo de lejos. Así actúa el pecado, así te hace sentir el pecado, como ese leproso. Pero vemos a un Jesús que es contagiosamente bueno. Me encantó cuando le pude leer eso. No vemos a un Jesús que si Jesús te toca en tu vida, Él no se va a contaminar de lo que tú tienes. Vemos a un Jesús que cuando toca tu vida, Él va a sanarte a ti. Él te va
a limpiar a ti. Ahora bien, como reflexión y ya para ir cerrando, ¿cómo está tu condición de vida? ¿Realmente estamos como ese leproso fallando en algunas áreas y necesitamos ser tocados por Jesús para ser limpios? ¿Qué estamos haciendo nosotros para orar por esas personas que no han conocido de Cristo y están como ese leproso inundados en el pecado? No veamos al leproso como un pecador, lo aclaro, sino veamos esa analogía. Entonces, pero como cristianos, ya que estamos en familia, cuidémonos de terminar siendo como ese leproso, ¿sí? Y de que si estamos en esa posición y que si estás teniendo una lucha hoy día con un pecado que no puedes dejar, reconoce que tienes a un Dios, a un Padre, Hijo y Espíritu Santo soberano que te puede tocar y que te puede limpiar. Tú no puedes hacerlo por ti mismo. No puedes ocultar el pecado y decir, yo voy a superar esto y yo voy a recuperarme y yo voy a ser sanado. No le voy a decir a nadie. El Señor sabe mi lucha. Si necesitas ayuda, corre a Jesús. O si necesitas ayuda de alguien, acude a alguien de confianza, a tus pastores, a tus líderes. El pecado cuando sale a la luz se debilita. Y este leproso literalmente corrió a Jesús para que su enfermedad se disipara. Muchas veces vamos a tener que correr a Jesús o hablar con alguien, hablarlo, para que ese pecado pueda menguar y podamos ser sanados, ¿sí? Un pecado oculto te va a hacer esclavo de él. No seamos más esclavos del pecado. Amén. Oramos. En tu nombre, Señor, te damos gracias, papá, por este tiempo, Señor. Gracias porque tú nos traes aquí, Señor, para adorarte, glorificarte, pero también nos traes aquí para que seamos sanados, para que seamos limpiados, Señor Jesús. Si hay algún área de nuestra vida que no te hemos terminado de entregar, mi Dios, te ruego, Señor, que seas tú moviendo el corazón de mis hermanos, para que ellos puedan desnudarse, humillarse delante de ti primeramente, Señor. Te tenemos que adorar en espíritu y en verdad. Y no te podemos adorar en espíritu y en verdad si hay algo malo en nuestras vidas, Señor. Es imposible adorarte de una buena manera, Dios, si estamos en pecado. En tu nombre, Señor, sigue hablando a nuestras vidas, Señor, por el resto de la semana. Permite que podamos meditar y hacernos un examen de rayos X en nuestras vidas para ver cómo estamos. Bendice este culto, bendice este servicio, Señor, y todo lo que vayamos a hacer durante el día. En tu nombre, que todo sea para tu gloria y para tu honra. Amén y amén. Les invito por favor a que ubiquen en sus Biblias en el Nuevo Testamento la epístola a los romanos, la epístola del apóstol Pablo a los romanos, y vamos a buscar en el capítulo 8 y vamos a leer desde el versículo 28 hasta el versículo 31. Romanos 8 del 28 al 31. Dice la palabra que somos más que vencedores. Amén. ¿Quiénes lo creen? ¿Somos más que vencedores? Amén. Bien, en Cristo Jesús, ¿verdad? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, algunas, todas, ¿verdad? Dice, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros,
¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Amén. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Te invitamos a que dejen ese sueño al lado y empiecen a alabar al Rey, porque este es un día glorioso. Amén. Dios de milagros, amor, sanidad, salvación, incomparable. Jesús, brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad, incomparable. Jesús, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. ¿Cuántos están aquí para adorar al Rey? Amén. Brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad, incomparable. Jesús, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Sigamos con nosotros, sigamos con nosotros. Amén. Si Dios con nosotros, ¿quién puede contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién puede condenar? Si Dios con nosotros, ¿quién puede contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién puede condenar? ¿Quién puede Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién puede contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién nos detendrá? ¿Quién puede contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién puede condenar? ¿Quién puede Hoy vinimos para exaltar al Rey, amén. Vinimos para
darle adoración, para darle unas palabras de gozo y alegría por lo que han hecho por nosotros. Amén. Así que le invito a estar más atento, a empezar a escuchar la voz de Dios en este día. Amén. Gracias, Señor, porque tú eres grande y eres bueno y poderoso. Le invito a cerrar sus ojos y para que no se las haga con el cuento, usted empiece a hablar al Señor. Tu amor
amaneciste en esta mañana? ¿Bien? Quiero que se pongan de pie conmigo, que se estiren un poquito y que salgan de sus puestos para darle un puñito a alguien que no conozcan y le den la bienvenida a la iglesia. Las personas embarazadas no, Gaby. Tú puedes sentarte, descansar, no tienes que correr. ¿Ustedes no se han preguntado en algún momento de sus vidas por qué uno viene a la iglesia y se siente como en familia? Somos familia, ¿verdad? Yo sé, yo entiendo, a veces hay familias difíciles, pero nuestra familia es hermosa y uno se siente querido, le provoca estar siempre saludando y compartiendo con los hermanos. Y bueno, es una bendición que ustedes estén acá el día de hoy acompañándonos. Bienvenidos a todos y vamos a orar y a poner este tiempo en manos del Señor para que sea el Espíritu Santo de Dios guiándonos a través de su palabra para entender lo que vamos a estudiar el día de hoy. Amén. Padre, ponemos este día en tus manos, digo en Jesús, te adoramos y te bendecimos porque solo tú te lo mereces. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe para entender tu palabra y que todo lo que hagamos sea para tu gloria y para tu honra. Te damos todo el honor en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a buscar en el Evangelio de Mateo, capítulo 28. Mateo 28, versículo 19 al 20. Cuando lo tengan, le dicen amén. Amén. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Constantemente como cristianos vivimos en una búsqueda o pensando cómo puedo yo, y en ese yo, imagínense conmigo una línea y cada uno escriba su nombre allí. Raúl, un nombre bonito para escribir. Daniela, Jeremy, cada uno coloque ahí su nombre. ¿Cómo puedo yo cumplir o descubrir el llamado de Dios para mi vida o la voluntad de Dios para nuestras vidas? Esta pregunta que constantemente nos hacemos como cristianos y como hijos de Dios viene acompañada casi al instante del momento de que te la haces de una lista gigante de peros. Aparte de una lista gigante de peros, vienen a tu mente muchísimas limitaciones que a veces nosotros mismos le ponemos al Señor. Y obviamente después de eso viene el miedo, viene la duda, puede venir la angustia. Pero hoy vamos a descubrir cuál es el llamado que tenemos como iglesia, cuál es el reto que tenemos por delante para cumplir ese llamado, o cuáles son las excusas que nosotros podemos poner delante del Señor. Recuerdo una vez que se paró acá un predicador, no recuerdo si fue el pastor René o el pastor Adán, y hablaban de la excusitis, que decían que era uno de los males que tenemos como cuerpo de Cristo. Claro, eso no pasa aquí, eso pasa en el bosque. Estamos aprovechando que hay unos hermanos del bosque visitándonos, Dios les bendiga, bienvenidos, echándoles bromas. Aquí siempre hacemos ese tipo de bromas pesadas. Pero quiero que tengan en la mente este cronograma o estas palabras, porque de esto vamos a hablar, del llamado que tenemos como iglesia, del reto que tenemos por delante cada uno de nosotros para poder cumplir ese llamado, y de las excusas o los retos que se nos pueden presentar para nosotros poder llevar a cabo esto. Amén. Entonces, habiendo leído ya la gran comisión del Señor en Mateo 28, vamos a ver el contexto de qué estaba pasando antes en la vida de Jesús
de que Él dijera estas palabras. En el capítulo 26, Jesucristo es señalado por los fariseos y por los escribas, y ellos hacen un plan para poder atrapar a Jesús y para poder prenderlo. Luego de que ellos hacen este plan para atrapar a Jesús, continuando un poquito más en la lectura, Judas, él se ofrece, él mismo, uno de los apóstoles del Señor, para entregarlo. Dice la palabra que desde el momento en que él se ofreció para entregar a Jesús, solamente estaba esperando el momento indicado, o sea, la oportunidad para poder entregar al Señor. Luego de eso vemos al Señor Jesús, aunque él sabía que alguien lo iba a entregar, él se encuentra en una cena y está compartiendo con todos sus discípulos y está hablando acerca de el evangelio con ellos, y le dice: uno de ustedes me va a entregar, pero al final yo estoy haciendo lo que mi Padre me envió. Continúa luego Jesús, cuando termina la cena y va a Getsemaní, conocen esa historia, se postra delante de Dios, ora y le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, lo que yo quiero hacer, sino lo tuyo, la tuya, que sea tu voluntad y no la mía. Eso es en el versículo 36, capítulo 26, versículo 36. Luego vemos que la voluntad del Padre fue clara, porque vemos a Jesús siendo arrestado en el versículo 47, y luego vemos a Pedro negándole cuando ya lo habían atrapado para crucificarlo. Es llevado delante de Poncio Pilatos. No hay un juicio justo, gracias a Dios para nosotros, porque si hubiera un juicio justo contra el Señor, pues Él es inocente, ¿verdad? Y su sacrificio no era justo. Esto es impresionante, porque gracias a ese sacrificio es que nosotros podemos hoy en día ser llamados hijos de Dios. Luego vemos la muerte y resurrección del Señor en el capítulo 27, y cierra diciendo exactamente estas mismas palabras el capítulo 28. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Ahora, les puedo decir con base, porque lo hemos estado viviendo este mes, que esos últimos días de Jesús en la tierra seguro fueron muy cargados de emociones, de momentos difíciles, de momentos, dice la misma palabra, que él lloró en Getsemaní. Entonces, quiero que imaginen todo esto, y quiero que imaginen las palabras que Jesucristo pudiera haber dicho delante de los hombres antes de despedirse. Él pudo haber dicho cualquier cosa, pero Él decidió dejarnos este mensaje a nosotros y a sus discípulos. Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hay personas que a veces dicen: bueno, solo Mateo dice eso, pero acompáñenme y vamos a ir a Génesis capítulo 22, versículo 18. Génesis 22, 18. Dice así la palabra de Dios: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Y Génesis 12, versículo 1 y 2, nuestro famoso bendecidos para bendecir, que es nuestro lema de la iglesia, dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. En el Antiguo Testamento ya el Señor tenía planeada la salvación para las naciones. Y veamos también en Lucas 24, del 45 al 47. Lucas 24, del 45 al 47. Dice así: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario
que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos el tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Vemos que el Señor Jesús definitivamente, el Padre también y el Espíritu Santo tenían en su corazón y en su plan alcanzar las naciones. Hechos 1:8 dice: y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, ¿en dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. O sea, tenemos un llamado como iglesia de alcanzar las naciones. El Señor Jesús, el Padre, el Espíritu Santo nos han dotado como iglesia para que nosotros entendamos cuál es el llamado que Dios ha dado a nuestras vidas y cuál es el llamado que como iglesia, como cuerpo de Cristo, tenemos para alcanzar a las naciones. Nosotros como iglesia tenemos el llamado, tenemos la bendición, el honor, la honra de poder entender o de sentir que es nuestra responsabilidad alcanzar a aquellos que aún no han escuchado del Evangelio. Diría Cristian o Luz María o el pastor René, alguno de los facilitadores Kairos, es nuestro tiempo Kairos. Es el momento de que la iglesia haga su trabajo. Y no puedo decir más sobre el Kairos porque entonces me van a empezar a tirar piedras por allá porque no se puede decir mucho, pero les animo a que puedan inscribirse ahorita en el mes de abril, en Semana Santa, que van a hacer el curso, porque van a ser 5 de los mejores días de su vida en inversión al reino de Dios. Estudiando para esta prédica me encontré con que hay más de 500 versículos que hablan de la gran comisión y hablan de la importancia de alcanzar a los no alcanzados, de ir a las naciones, de predicar el Evangelio, de alcanzar a tu vecino. Y yo dije, si el Señor lo dijo tantas veces en la palabra, es porque definitivamente es algo importante. Amén. Cuando Silvia y yo recibimos el llamado a España, Silvia tuvo un sueño que nosotros nos encontrábamos en Santiago de Compostela. Esta es una iglesia muy importante para todos los que son religiosos en Europa, porque ahí se hace el camino del peregrino. Y ella veía la iglesia por fuera hermosa, era bella, tenía, wow, era impresionante. Pero cuando entrábamos era como un galpón vacío. O sea, no había nada dentro de la iglesia. Entonces, la interpretación más o menos que el Señor nos dio de ese sueño es que esa es la vida espiritual de los españoles, ¿no? Es una fachada por delante de que ellos son religiosos, porque es un país súper católico, súper religioso, aparentan tener una belleza exterior o una llenura, pero por dentro están vacíos y necesitan de Jesucristo. Entonces nosotros empezamos a orar por esto y no había un equipo todavía en Galicia. Nosotros teníamos el temor de, bueno, parece que vamos a tener que ir como pioneros a este lugar e iniciar algo desde cero, nosotros dos solos. Y cuando Silvia siente la necesidad de contarle este sueño a Gabriela, que es una de las misioneras que se encuentra allá, ellas justamente estaban haciendo un viaje por todo el norte de España, orando al Señor para ver en qué lugar debían ellas iniciar un nuevo movimiento misionero. Y justamente el día que hablamos con ellas se encontraban en la provincia de Galicia, en Ordes, en la iglesia de Santiago de Compostela. Y estaban orando al Señor para ver dónde debía el Señor enviarlos. Eso para nosotros fue una confirmación de que este era el lugar. Y para ellas también fue una confirmación de parte de Dios que se estaban moviendo de un equipo misionero a otro lugar para establecerse allí. Hubo un llamado que el Señor dio y hubo una respuesta a ese llamado de parte de nosotros y de parte del equipo. ¿Cuál fue la respuesta? Si nos quieres allí, Señor, allí estaremos. No hay iglesias cristianas alrededor, menos del 2% de España son cristianos, y cuando hablamos de esas estadísticas es alarmante. Y hoy en día el mejor momento para alcanzar Europa es este.
Ellos tenían un corazón cerrado al Evangelio. La moda en Europa era sencillamente la homosexualidad. La moda en Europa era sencillamente todas las leyes LGTBQ+. Todo el mundo hablaba de eso, tenían un corazón de piedra, tenían un corazón cerrado, era el movimiento más fuerte que se hablaba, todo lo que se escuchaba de allá era exactamente lo mismo, hasta que llegó la guerra entre Rusia y Ucrania. Ahora los corazones están blanditos, ahora la gente necesita esperanza, ahora la gente quiere escuchar de ese rey y de ese Dios que trae esperanza y salvación. Entonces un pueblo que no tenía prácticamente ninguna necesidad material ni económica, ahora ha sido quebrantado para prepararlo para escuchar del Evangelio. Entonces este es el mejor momento. La iglesia siempre florece en los momentos más caóticos de la historia humana. La iglesia siempre crece cuando el movimiento cristiano tiene que ser limitado. La iglesia siempre crece y hay abundancia cuando somos perseguidos por causa del Evangelio. No podemos esperar un evangelio de prosperidad. No podemos esperar un evangelio que sea sencillamente de promesas falsas. Y es fácil pararse aquí y decir todo lo que ustedes tal vez quisieran escuchar o en otras iglesias quisieran escuchar. Por eso es preferible realmente enseñar la palabra de Dios. Esta semana, y quiero contar esto también como testimonio, hemos estado despidiéndonos de las personas. Nosotros iniciamos un estudio bíblico en casa de Juan y Carmen hace aproximadamente 5 o 6 meses atrás. Ese estudio dio sus frutos y inició otro estudio bíblico en la panadería de la villa, donde se están reuniendo unos 5 o 6 hermanos hace como un mes. Y el jueves de esta semana, un par de hermanos de la iglesia compraron una bolsa de Doritos, la pusieron al frente de la mesa allí y esperaron a que se acercaran unos niños a pedir comida. Vean qué estrategia. Y cuando los niños se acercaban a pedir el Dorito, el pan, lo que ellos tenían ahí en la mesa, ellos les decían: yo te lo doy, pero si te sientas y tienes que escuchar lo que yo voy a decir. El primer niño corrió. Claro, o sea, si a ti te están ofreciendo comida y te dicen: bueno, pero siéntate, ¿cuántos años tienes? Dime dónde vives. Definitivamente la estrategia era buena, pero cuando empezaron a hacer las preguntas los niños salieron corriendo. Pero después se acercó otro, un poquito más grande, de 14 años, y este niño sí se sentó. Obviamente él iba escuchando y él iba comiendo. Ese codo no paró, él iba ahí. Si cada mensaje que tú me das es un Dorito que yo me como. Comió 2 veces, ¿verdad? Al final fueron 3 niños los que se reunieron en esta célula y el jueves van a volver a reunirse. ¿Qué es esto? Esto es la iglesia cumpliendo la gran comisión. Esto es la gente decidiendo hablar por Cristo en la tierra. Esto es la iglesia recibiendo su llamado. Pero no podemos apropiarnos de testimonios que no son nuestros, ¿verdad? Yo no puedo decir que porque sencillamente 2 hermanos tomaron la iniciativa de hacer esto en la panadería de la villa, está cubierta toda la comunidad de la gracia y toda la comunidad de la gracia está cumpliendo la gran comisión. Eso sería mentir. Porque esto es un llamado personal para cada uno de nosotros. Aparte de que es congregacional y la iglesia debe cumplirlo, como lo hace, también es personal y tú debes cumplirlo en intimidad con el Señor. Tú debes asumir los retos que vienen. Y esta es la segunda parte de la prédica, ¿no? ¿Cuáles son los retos que pueden presentarse a nuestras vidas como cristianos y como creyentes para poder asumir y responder al llamado de la gran comisión? Primero quiero que se imaginen conmigo la cara de los apóstoles cuando ellos sencillamente escuchan el trabajo que les estaba dando el Señor Jesús. ¿Se imaginen esa cara? Vayan y hagan discípulos. Amén, claro que sí, vamos. ¿A dónde? A todas las naciones. Epa. Somos 12. Seguro para ellos parecía una tarea imposible en ese momento. Seguro se asustaron. Seguro les pareció a los apóstoles que, wow, tal vez un Pedro por ahí habría pensado: oye, ¿quién va a pagar los viáticos?
¿Cómo hago yo para irme a las naciones? ¿Quién va a soltar el billete? Además que ya no tenemos a Judas que era el del dinero, así que la cosa se ve complicada. Seguro vinieron muchos pensamientos a su mente de temor, de miedo, de incredulidad. Pero al final, imaginen también su cara al ver al Señor resucitado. Imagínense cuando se encontraron con Jesús después de haber estado muerto 3 días y se dieron cuenta, todo lo que él predicaba era verdad. Todo lo que este hombre decía era cierto. Él no mintió, él resucitó. Y seguramente su corazón se llenó de gozo y estaban ahí en una nube de emociones impresionantes entre vamos y estamos asustados, pero Él nos acompaña porque al final Él lo prometió. Estaré con ustedes todos los días del mundo. Juan 21, del 15 al 17, dice así. Me dicen amén cuando lo tengan. Amén. Pero yo no lo conseguí. Juan 21, del 15 al 17, es el Señor Jesús hablando con Pedro y le dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Continúa el Señor y le dice la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Tal vez uno esperaría del Señor Jesús ahí un poquito de tacto o un poquito de sensibilidad, tal vez un abrazo, tal vez una caricia ahí en el cabello. Ay, Pedrito, sí. Pero realmente el Señor Jesús fue bastante concreto con él. Aparte de lo que ya habían vivido, que lo hablamos un poquito, Él le quería enseñar algo a Pedro, y creo que es algo que también nos está enseñando a nosotros. ¿De qué sirve amar a Dios si no estás dispuesto a apacentar sus ovejas? ¿De qué sirve que digas que amas a Dios si no estás dispuesto a ser discípulos? Apacienta mis ovejas. Otros retos que se pueden presentar para poder cumplir el llamado que tenemos son retos familiares. Tal vez temores por la gente que estamos dejando, tal vez nuestros hijos están pequeños, tal vez tengo aspiraciones personales en cuanto a la familia y pongo eso por delante del Señor. Vamos a ver lo que dice Mateo 10:37. Mateo 10:37 dice: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y ahí uno puede decir: bueno, amén, porque a veces los padres y las madres son difíciles. Pero mira lo que viene después. El que ama a hijo o a hija más que a mí, tampoco es digno de mí. Si tú estás poniendo a tu familia por delante del Señor, no eres digno del Señor. Si tú pones tus familiares por encima de Él, en vez de entregárselos a Él para que Él los cuide, les provea y les ame más de lo que tú les puedes amar, entonces no eres digno de Él. Tal vez nuestras aspiraciones no son tan familiares, sino que son más materiales. Tal vez queremos dinero, tal vez queremos prosperidad, tal vez queremos producir más de lo que realmente necesitamos. Vamos a ver lo que dice Hebreos, capítulo 13, versículo 5. Hebreos 13:5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia,
contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con los que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. No significa que no debamos como iglesia o como hijos de Dios aspirar a más, porque siempre podemos aspirar más, siempre podemos tener proyectos de ir mejor o de ir adelante, pero realmente eso tampoco puede estar delante del Señor. Nuestra prosperidad financiera, el dinero, nuestros proyectos materiales no pueden estar delante del Señor. Es primero el Señor Jesús y luego todo lo que Él nos pueda dar por añadidura. Otra cosa que tal vez podemos decir es que no sé a dónde ir. ¿Cómo es eso de hacer misiones? ¿Cómo es eso de ir a las naciones? ¿Cómo es eso de alcanzar a los no alcanzados? Hechos 1:8 dice que recibiremos poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo y le seremos testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en los confines de la tierra. Eso significa que si tú cierras los ojos, das 2 vueltas, 2, y señalas sin ver, allí tú puedes ir a ser discípulos. A tu vecino tú le puedes ir y predicar el Evangelio. Aquí al frente de la villa tú puedes salir y predicar el Evangelio. No es necesario tomar un autobús ni un avión para hacerlo. Donde sea que tú te pares, tú puedes predicar el Evangelio. El problema es asumir el llamado. El problema es aceptar el reto de predicar el Evangelio. El problema es salir de nuestra zona de confort y de entender que el Evangelio es para las naciones, para aquellos que aún no le han conocido. Entonces, no sé a dónde ir no es una buena excusa delante del Señor. Tal vez podemos tener pensamientos errados como, bueno, es que las misiones significan ir a perecer, que los zancudos te coman vivo, que tengas que tomar agua, que no tenga agua potable en ningún lado. No necesariamente, hermanos. Europa, por ejemplo, es un campo que necesita misioneros. Así como necesitamos iglesias en La Vega, necesitamos iglesias en el Cafetal, en la Lagunita. Tanto la gente pudiente como la gente que no es pudiente necesitan de Cristo. Nosotros tenemos que alcanzar a todos para Cristo, no solamente a un grupo específico. Se nos fue entregado un tesoro muy valioso que es el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Cada uno de nosotros las tenemos en nuestras manos. Yo siento la inmensa necesidad de compartirlo con la gente. Por eso en las actividades de la iglesia siempre estamos involucrados, dando clases de nueva vida, enseñando kairos, yendo a los liceos, abriendo estudios bíblicos, sencillamente porque hay una necesidad en el corazón se entendió el llamado y se quiere actuar sobre ese llamado. Yo me imagino que en el corazón de ustedes también arde esa pasión por cumplir la voluntad de Dios. Y no solo porque se nos mande, ¿no? Sino porque lo hagamos con un corazón de amor, de agradecimiento y de fidelidad. Porque a veces hay que pararse en los púlpitos y enseñarte la gran comisión como realmente una obligación para la iglesia, porque es la única forma de que la iglesia reaccione a esto. Es que tenemos la obligación, porque Él dijo, por tanto, ir y hacer discípulos. Entonces le decimos esto a la gente y la gente dice, wow, sí, tengo la obligación. Ajá. No solo es como decirlo, es que lo entendamos, es que cada uno de nosotros pueda hacerse parte de esto. En Mateo 5, versículos 14, 15 y 16, los que estuvieron en la vigilia del viernes escucharon un poquito de esto solamente.
Mateo 5, 14, 15 y 16. Dice, vosotros, vamos a ir al 13, que me gustó mucho en la vigilia. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Hay otra versión que dice, si la sal fuera insípida, ¿de qué servirá? ¿Alguno ha cocinado con sal insípida? No hay sal, ¿verdad? O sea, hay que, oye, ¿cuánto tiempo, hermanos, tuvieron ustedes que haber dejado esa sal allí donde ustedes guardan la comida para que perdiera el sabor? Eso tal vez está años ahí engavetado y entonces, ¡ay, mira, encontré 1 kilo de sal! Y lo sacaste. De paso que es lo más barato que hay. Deberían haber emprendimientos de sal por todos lados. En vez de vender dulces, vendan cosas saladas, no sé. Pero, ¿de qué sirve la sal insípida? No sirve de nada. Hay que agarrarla y botarla. Porque ¿de qué sirve? ¿Y qué está diciendo aquí? Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, si fuera insípida, si no da sabor, no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Si es muy difícil esta palabra, vean el versículo 14. Nosotros somos la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Termina el 16 diciendo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, seamos sal o seamos luz, el fin es el mismo, dar fruto. Si eres sal, entonces darle sabor al mundo. Si eres luz, entonces alumbrar al mundo. Alcanzar a aquellos que no han escuchado de que Jesucristo murió y resucitó al tercer día para perdonar nuestros pecados. Porque hay miles y miles de personas que mueren sin escuchar esta verdad. Y el Señor Jesús termina justamente en el capítulo 5 de Mateo, las bienaventuranzas, dando la aplicación misma que termina diciendo en Mateo 28, vayan. Tenemos la obligación, si nuestra conversión en Cristo realmente es genuina, de mostrarlo en nuestras vidas, de hablar de Él sí o sí. Si tú eres un verdadero hijo de Dios, tú tienes que hablar de Dios. Si tú eres realmente un discípulo de Cristo, tienes que hacer discípulos. Ese es el fin y el llamado de la iglesia. Si no tuviéramos este llamado, fuéramos como cualquier otra religión. Por eso es que no somos una religión, porque tenemos un llamado específico dado por el Padre que debemos cumplir como iglesia. ¿Cómo somos nosotros cuando estamos orgullosos de algo? ¿Cómo nos comportamos cuando estamos felices de algo? Por ejemplo, si eres mamá y tu hijo salió bien en el colegio, tú se lo dices a todo el mundo. El pastor Iván diría, tú sabes de eso porque tú eres medio mamá. Pero es así, cuando uno está orgulloso de las personas, uno como que las alza, uno como que dice, wow, mira, salió bien, mira qué bonito están haciendo las cosas, mira qué excelente los estudios bíblicos que se están abriendo, mira las personas entrenándose para servir a Cristo. Entonces uno va como alzando banderas, ¿no? Como orgulloso, como feliz de lo que está pasando. Así debemos estar de emocionados, de agradecidos y de orgullosos del evangelio que se nos ha entregado, de que la verdad está en nosotros, de que hemos descubierto la verdad y de que hay otros que necesitan saberla, y quién mejor que nosotros que ya la tenemos para contárselo, para decírselo. Ya me faltan 10 hojas y ya.
A veces hemos dicho públicamente, muero para el mundo y vivo para Cristo. Otro versículo es, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. ¿Somos realmente lo que decimos? Jeremías 48:10. Jeremías 48:10. Así es, dice. Maldito el que se hiciere indolente. Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. ¿Qué significa ser una persona indolente? Negligente. No me duele lo que está pasando allá afuera, porque no me afecta a mí. Si no me afecta a mí, si no me duele a mí, entonces soy indolente, porque tengo que preocuparme por la necesidad de los demás. ¿Acaso alguien se preocupa por mis necesidades? ¿Por qué tengo que preocuparme por las personas que no conocen a Cristo? ¿Acaso alguien se preocupó para que yo conociera de Cristo? ¿Por qué tengo que preocuparme si no conocen la verdad? Eso es su problema, ellos tienen su camino y yo el mío. Y parece mentira, pero hay muchos creyentes en las iglesias que piensan así, que son indolentes, que no les duele realmente las personas que no tienen al Señor. No seamos indolentes, no busquemos solo ser bendecidos, busquemos de ser bendición para los demás. No busquemos bendición. Romanos 10, del 14 al 15, para ya ir cerrando. Romanos 10, del 14 al 15. Dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? Primera pregunta. Segunda, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Tercera pregunta, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Cuarta pregunta, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Qué interesantes estas 4 preguntas, y quiero que cada uno se las lleve en sus corazones. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Claro que podemos hacer misiones acá en nuestra tierra, hermanos. Claro que podemos salir a los hospitales y evangelizar. Incluso lo hacemos como iglesia. Hemos ido a los colegios, hemos ido a los hospitales. Yo no sé si alguien de acá ha ido a las cárceles. En lo personal yo no, la hermana Griselda sí, la hermana también. Entonces hemos ido a las cárceles y el trabajo debe continuar. Como iglesia estamos cumpliendo la gran comisión. El nombre de la Comunidad de la Gracia está cumpliendo la gran comisión. Pero, ¿y tú personalmente? ¿Eres parte de esas personas que están cumpliendo la gran comisión? Y en la casa. En las casas. Ahorita nos tocaron 3 años duros en la casa. Entonces, si estás acá y Dios ha despertado en ti un corazón a las naciones, persevera en Cristo. Sigue adelante con lo que Él te ha prometido, porque Él va a cumplir la buena obra que inició en ti. El Señor Jesús cumple su palabra, porque Él no es hijo de hombre para mentir. Y si Él te ha dado un llamado de parte de Él para ir a alcanzar a los no alcanzados,
Entonces, esfuérzate, sé diligente, prepárate, porque Dios te va a enviar al lugar donde tú debes hacer discípulos. Si tú estás acá y no sientes que Dios te ha llamado a salir de este lugar, bienvenido a la familia. Tienes que hacer discípulos acá. Tienes que preparar a otros aquí. Tienes que alcanzar a tus vecinos, a tu familia y a otros aquí. Pero si estás en este lugar y aún no conoces quién es ese Jesús, si no sabes que el Señor Jesús murió en una cruz y que Él resucitó al tercer día para darte una posición en Cristo, valor y amor y redención, entonces Él te está invitando a entrar a su familia hoy. Para todos hay un momento. Para los que estamos siendo llamados a ir, para los que están siendo llamados a quedarse e incluso para los que están entrando nuevos a la familia. El Señor Jesús no es una religión. El Evangelio no es una religión más. El Evangelio es real, es vivo. Y cada uno de nosotros somos testimonio de eso. Le doy gracias a cada uno de ustedes y a la Iglesia de la Comunidad de la Gracia por enviarnos al campo misionero. Hermanos, tengo muchos testimonios de amigos misioneros que no se sienten acompañados por sus iglesias, que sienten que están yendo solos a el campo misionero, que cuando leen Mateo 28 y dicen, id y predicad el Evangelio a todas las naciones, ellos dicen, bueno, de mi iglesia solo fui yo. Ese no es el caso mío y de Silvia. Nosotros nos sentimos muy amados por cada uno de ustedes que se ha acercado a orar, a dar, o aunque sea a preguntar dónde van a estar, qué van a hacer, cómo lo van a hacer, y sentimos que nos están acompañando. Gracias por eso. Y para terminar la prédica, Dios no nos va a prometer un viaje sin tribulaciones. Eso es mentira. Lo que sí nos promete es acompañarnos en cada proceso que inicie en nuestra vida. El Señor Jesús te ama de una forma impresionante. Él te ha hecho un llamado. Él te ha retado y Él está esperando tu respuesta. Sean para excusas o sean para recibir las recompensas del Señor. Amén. Oremos. Padre, te amamos, Señor, porque sabemos que tú estás cumpliendo la gran comisión en nuestras vidas. Sabemos que tu Espíritu Santo, Señor, está en nosotros y que nosotros queremos ser esa sal salada, Señor, que pueda dar sabor a la comida. Ayúdanos también a ser esa luz, Señor, que no se esconde debajo del almud, ni debajo de un mueble, ni debajo de una sábana, sino que ella sale al mundo y habla de ti, Dios. Ayúdanos como iglesia a mantener firmes nuestros cimientos, Señor, a seguir preparando hermanos para la obra de Cristo, a seguir recibiendo personas con un llamado intencional, amoroso e íntegro de ti, Dios. Padre, todo lo que tenemos es porque tú nos has escogido. Todo lo que somos es porque por medio de ti lo hemos recibido. Por eso te amamos, te glorificamos y te pedimos que si estás haciendo esta obra en nosotros, la continúes, Señor, hasta nuestros últimos días o hasta que vengas por nosotros. Guíanos como iglesia para seguir haciendo tu voluntad y sigue trayendo personas y levantando corazones que están dispuestos a ir y alcanzar a los que están muriendo sin conocerte, sin saber quién eres. Ayúdanos a poder ir y alcanzar a aquellos que han escuchado de un tal Jesús, pero no saben quién es. Ayúdanos a alcanzar a aquellos que aún no saben que tú moriste para salvarlos. Pon a estas personas, Señor, en nuestros caminos y que podamos nosotros ser testigos de tu palabra para cada uno de ellos. Te lo pido en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús.